Qué bendición poder estar hoy, una oportunidad más de experimentar en carne y hueso la presencia de Dios. Un día lo haremos a una mayor plenitud, pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en carne y hueso. Un día lo haremos sin ninguna dificultad, en un lugar donde no existe la tristeza, no existen las pruebas, no existe la tristeza, no existe la dificultad. Un día lo haremos allá. Pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en medio de dificultades, en medio de enfermedades, en medio de pruebas, en medio de circunstancias difíciles. Tú y yo y todos los creyentes tenemos esa oportunidad de honrar al Señor. Así que le doy la bienvenida a usted que se conecta en esta mañana, pidiéndole que sigamos con ese espíritu de alabanza. Hemos cantado preciosamente al Señor, hemos sentido su presencia y le invito a que con ese mismo ánimo podamos continuar. Y allí donde está, por todas las edades que se conectan, en todas las situaciones que se encuentre en este momento, no cierre sus labios, no sea un espectador, sino abra su boca y en medio de su dificultad o en medio de su paz o en medio de cualquier situación, alabe el nombre del Señor. El día de hoy se arrojarán muchas coronas delante del trono. En este momento se lanzan. Que en medio de esas, Dios encuentre tu corona. Oremos juntos. Padre, gracias por la dicha de disfrutarte, por la dicha de conocerte, por la dicha de vivir en carne y hueso la plenitud de tu presencia, de conocerte una y otra vez y experimentarte a pesar de las pruebas o dificultades, de lo que se sienta en el cuerpo o en el alma. Tú, Señor, tu presencia siempre trae dicha en cada proceso, aún en los desiertos. Queremos vivir cada estación de la casa, cada estación de la familia, cada estación de nuestras vidas, si tú estás con nosotros. Gracias. Gracias por soplar en medio de nosotros. Conocemos por tu palabra que tú no desperdicias soplos. Cada vez que tú soplas es con un propósito. Y tú estás uniéndonos a tu cuerpo. Estás uniéndonos hueso con hueso y carne con carne. Y luego de eso viene el soplo de tu Espíritu Santo. Gracias por hacerlo. Disfrutamos, Señor, de tus propósitos hoy, del cielo hoy, al ver tanta bondad y benevolencia, al verte rodeándote de alabanzas y al verte rodeándonos de ti, Señor. Gracias, gracias. Bendigo a cada persona, Señor, en tu nombre, porque tu nombre tiene la capacidad de desatar bendición. Así que en tu nombre, Señor, sean benditas todas las edades conectadas ahora, desde los niños, tanto en el espíritu como en la carne. Esos niños que de esas bocas perfeccionas las alabanzas, Señor. Bendice, Señor, a cada niño y siembra hoy tu palabra. Y oro por los padres de esos niños para que también sean portadores de semillas de vida eterna. Que tengan la responsabilidad como Abraham de poder sembrar generación tras generación, Señor, enseñarle a sus hijos tus conductas, tus voluntades, tus pensamientos de generación en generación, para que podamos decir entonces que generación a generación contará tus obras. También oro, Padre, por el afligido, la afligida de espíritu, el que ha tenido pensamientos de abandono del hogar, el que ha tenido pensamientos de suicidio, el que ha tenido, Señor, pensamientos de debilidad, de volver atrás. En el nombre de Jesús, venga tu Espíritu Santo y sople aliento de vida. Y que la luz, que es mayor que toda tiniebla, pueda avanzar. Oro para que les animes a cultivar una relación contigo más y más profunda. Y en medio de eso, todo estorbo de espíritu de muerte sea quitado en el nombre de Jesús.
Oro por los matrimonios que necesitan ser restaurados, por la unión entre ellos para hallar tu propósito, para educar sus hijos, para alcanzar metas. Venga el Espíritu que trae unidad. Solamente el Espíritu Santo puede traer unidad. Oro por los altares familiares que iniciaron, que puedan continuar y perseverar en la fe, en el esfuerzo, en la bendición, Señor, de buscarte y hallarte hasta que te encuentren, Señor, una y otra vez. Bendice a esas familias de altares en el nombre de Jesús. Y oro por el enfermo, Señor, que necesita sanidad. Oramos por esas caderas, Señor, que necesitan ser restauradas, por esos ojos que necesitan ser restaurados. Oro por esa digestión de esas mujeres, de esos hombres, Señor. En el nombre de Jesús, bendice los intestinos, bendice los estómagos, páncreas. En el nombre de Jesús, sea tu sanidad en este día. Venga tu reino, Padre, en Cristo Jesús. Oro por el que está con malestar. Oro por el que anhela noches en paz, de profundo sueño. Venga la bendición de conciliar sueños en el nombre de Jesús. Venga shalom a esas habitaciones, trayendo, Señor, vigor en las noches, trayendo bendición, y tú habla en las noches en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Qué gran bendición poder hoy conocer una vez más, disfrutar de verdad la presencia del Señor. Es posible poder vivir eso actualmente, y le animo a que usted en su casa pueda descubrirlo. No deje que nadie le diga cuán bueno y delicioso es estar en la presencia de Dios. Puede descubrirlo, y el Señor está allí para ayudarle y para revelarse a su casa. En este domingo, segundo domingo del mes de septiembre, estamos trabajando tanto en oración como también trabajando a nivel de logística, unas actividades que próximamente van a conocer. Y en cuanto a la temática que llevamos, es muy difícil poder salir de un tema tan rápido como en el tema de las puertas que estamos tratando. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar la siguiente puerta por precisamente las actividades que vienen. Así que si usted es de la comunidad de MLS, les ruego preste atención a esta palabra, porque nos va a conectar con las actividades que vienen para el mes de octubre, noviembre y diciembre, ¿de acuerdo? Así que sin más, quiero animarle que por favor pueda traer su Biblia, pueda traer sus apuntes, los niños que les gusta dibujar, puedan traer su cuaderno, sus colores, y podamos estar juntos, atentos, para sentarnos a esta mesa, la mesa del Señor. También les instamos a que puedan tener lista la cena del Señor, que al final de este tiempo vamos a compartir. Así que si no la preparó, no se vaya a distraer de la palabra, puede hacerlo al final con un vaso de agua, pero ponga su corazón delante de Dios, apertura, para poder entrar en la palabra para el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Tome su Biblia, muéstrele su Biblia al que está a su lado, allí en casa. Dígale, mire, esta es mi Biblia desgastada. Pregúntele, ¿leíste la Biblia en esta mañana, en esta semana? Perdón. ¿O la encontraste donde la dejaste hace 8 días? ¿O no la has encontrado? Qué bueno que tengas tu Biblia física. Qué bueno que yo uso también, por ejemplo, las apps o las, bueno, apps no uso, pero sí las en PDF. Tengo varias versiones, pero es mucho mejor la que se puede rayar, la que se puede consultar de esta manera, no solo a nivel cerebral, que es mucho mejor para el entendimiento y para captar lo que allí se dice, sino que traen una marca de tu historia con el Señor. Puedes encontrar referencias allí y demás historias que tú tienes con el Señor. Así que te animo a que puedas perseverar en tener tu Biblia física. Valorémosla. Bueno, dicho esto, entonces, hoy vamos a ver la 10ª puerta. Y con esto cerramos ya la construcción de todo lo que es la restauración de Jerusalén, que son 10 puertas alrededor. Van a haber 2 puertas más que con la ayuda del Señor también vamos a ver los próximos domingos, que se construyen pero al interior de la ciudad. Pero en cuanto al derredor de la ciudad, que Jerusalén quede restaurada y fortificada
en todos sus límites. Hoy terminamos, son 10 puertas alrededor. Así que hemos visto 10 puertas. La puerta de la oveja, a ver, hagamos memoria. De las ovejas, del pescado, muy bien. La antigua, del valle, correcto, muladar, fuente, las aguas, los caballos, la puerta oriental, muy bien, aquí han estado muy juiciosos, la puerta oriental. Y hoy vamos a ver esa 10ª puerta. Qué bendición, y le animo que si usted no tiene idea de lo que estamos hablando, pueda visitar los anteriores, más o menos 9, 11 videos que están en la página de YouTube y puedan consultarlo allí de lo que estamos hablando. Que en resumen, la cadencia en la cual es restaurada Jerusalén en el tiempo de Nehemías y Esdras es la misma forma en que Dios construye su relación con nosotros. Ese mismo orden es la madurez con la cual Él nos trata o quiere mejor que nosotros crezcamos. Y a la fecha, en este momento, el que va en la puerta oriental, como quedamos hace 8 días, es una iglesia madura, un creyente madura que espera la venida del Señor. Lo que arde en él no es que en el mes de septiembre tenga buenas ventas y que en octubre, noviembre y que en diciembre coma pavo, sino que arde en él el querer que el Señor ven ya, Maranata, ven, Señor. Ese es el motor de vida de aquel cristiano madura. No es su esposa, no son sus hijos, no son las circunstancias, sino el motor de su vida es encontrarse con su Creador. Y a ese nivel, el Señor quiere que estemos. Y hace 8 días aprendimos entonces que el que tiene esta esperanza de que un día o Dios lo arrebatará o su vida será presentada delante de él, se purifica a sí mismo. Y como en el caso de todas las puertas, una se interconecta con otra, la puerta de hoy se interconecta temáticamente, operativamente, con la de hace 8 días. Y estoy seguro, les digo esto no zafadamente, sino con conciencia, que la palabra de hoy va a bendecir sus vidas, va a ser una cirugía en su corazón, que en verdad va a tocarlas y ninguno va a volver a ser el mismo si abres tu corazón. Así que bienvenido. Entremos entonces en esta palabra, la ruta de la plata. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Nehemías. Precisamente llevamos más de 3 meses en este libro. Y algunos hemos insistido que dicen, ¿por qué no avanzan? Porque hemos aprendido de las vírgenes sensatas, de las vírgenes prudentes y no las insensatas. Las insensatas y prudentes tienen estructura, pero unas conservan el aceite. Nos preocupa más el aceite que la estructura. Tiene que haber una estructura, pero nos enfatizamos no en que se hagan conforme a mis planes, a leer la Biblia en un año, etcétera, sino a mirar el aceite. Y sí que hemos sacado aceite de estos temas, ¿verdad? Así que Nehemías 3, seguimos en este capítulo y vamos a ir al verso, quedamos en el 29, leamos 30 y 31. Vamos a leer estos 2 versos para iniciar, ¿le parece? Quiero dirigir esta lectura primero en la versión 1960, para luego continuar en mi versión favorita, que es la textual cuarta versión. Así que comencemos. ¿La tenemos lista, niños? ¿Todos? Perfecto. Dice, verso 30 de Nehemías 3. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo, y después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Y ojo el verso 31, que es el que vamos a poner la lupa este día. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes y del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. El mismo verso, pero en la versión textual cuarta edición. Y tras él, Ananías, Selemías, reparó otro tramo junto a Nun, sexto hijo de Salaf, y tras este reparó Mesulam, Berequías, frente a su casa. Verso 31. Detrás de él reparó Malquías, hijo del platero, hasta las casas de los netineos y de los mercaderes, enfrente de la puerta del Mifcat y hasta la subida
de la esquina. Amén. Entonces, claramente la puerta de hoy, como dice la versión 1960, es la puerta del juicio. Leí la versión textual que dice la puerta del Mifkad, que también es la puerta de la revisión, la puerta del alistamiento, la puerta de la donde se pasa revista. Mifkad es un concepto donde se habla de vigilar a un subordinado. Es la cita para alguien que obedece órdenes. Mifkad. Así que la puerta de hoy, cualquiera de estos sinónimos que vimos, quedémonos como dice la 1960, es la puerta del juicio. Ahora, quiero que allí en casa con los que tú estás, hagas una lluvia de ideas de qué es el juicio para ti. A ver, ¿qué te imaginas o qué entiendes o sabes qué es el juicio? Cuando Dios dice, voy a traer juicio, o te llama a la puerta del juicio, o qué han escuchado acerca del juicio. A ver, de pronto una lluvia de ideas que estemos por ahí. ¿Qué se imaginan por juicio? ¿Qué es la primera palabra que se les viene a la mente? Allí los que separar, dicen aquí muy bien. Pesar. Pesar, muy bien, muy bien. Se nos vienen varias palabras, ¿cierto? Algunos se les pensó castigo, sinónimo castigo, quizás. Muy bien, aquí dicen que sí, quizás otros no, pero en síntesis, la mayoría de personas cuando piensan en juicio hablan de castigo. Sin embargo, vamos a ver que en esta puerta, cuando Dios llama a juicio, nos pasa por la puerta del juicio, no necesariamente está hablando de castigo. Entiéndase por juicio como llamar a cuentas. Es decir, juicio está en el contexto cuando un rey ha enviado un mensajero con un mensaje y este mensajero viene y dice, he entregado el mensaje, vengo a rendir cuentas. El rey lo llama a juicio, a rendir cuentas. Entiéndase cuando el padre llama a su hijo y le dice, quiero saber qué hiciste con o qué hiciste en este día. El acto de que el hijo venga a rendir cuentas a su padre, a su madre, es venir a juicio. Así que vamos a poner esto como plataforma. Vamos a colocarlo en este día como ese primer concepto. Juicio, entonces, es rendir cuentas. Entonces, la puerta del juicio es una puerta donde se rinden cuentas a Dios. Bien, entonces vamos a entender en este día qué es rendir cuentas al Señor. Muy bien, notaron que en los versos que leímos allí en Nehemías capítulo 3, hubo alguien que reparó esa puerta y es uno de los pocos en todo el capítulo que se sabe la profesión de él o la de su padre en este caso. Es el hijo del platero, Malquías, no es otro. Es él el encargado de reparar esta puerta. Y sí que va a tener una relevancia, va a tener un gran significado que sea Malquías, el hijo del platero, el que procesa la plata, el que refina la plata, el que hace joyas de plata, el que restaura esta puerta. Y va a haber una gran analogía de cómo y por qué es Malquías. Malquías es el hijo del refinador de la plata y vamos a entender que el que refina la plata pues se encarga precisamente de hacer un proceso para este tipo de metal. Vamos a entender que Jesús es el verdadero Malquías. Porque así como el platero va a probar el metal y va a someterlo a un proceso para que sea plata finalmente, así Dios también va a probar al hombre. Hay un sinnúmero de citas bíblicas donde dice que Dios prueba el corazón del hombre. Por ejemplo, la primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a ver por lo menos unos 3 versículos donde él habla que él prueba al hombre, prueba la fe del hombre. Proverbios 17:3, por ejemplo, va a decir que él prueba los corazones de los hombres. Entonces, ese refinador, ese que prueba
es Dios mismo. Y así como el hijo del platero restauró la puerta del juicio, Dios, como el que prueba, el que refina como plata, envía a su hijo, el hijo del platero, Malquías, el hijo de Dios, Jesús, es enviado para restaurarnos, para que rindamos cuentas a Dios. Está claro hasta ahí el concepto, ¿verdad? Sencillo. Muy bien, avancemos. Entonces, así como este Jesús que es verdadero Malquías, el perfecto Malquías que va a restaurar nuestra comunión con el Padre, se va a enfrentar a lo mismo que se enfrentó Malquías. ¿Pusieron atención, prestaron atención lo que dijo el verso? Que dice que frente a esa puerta del juicio que había comerciantes y los sirvientes del templo. Y me causa curiosidad que ambos van a tener la misma lucha. Él va a restaurar la puerta del juicio, Malquías, y al frente había un comercio. El Señor va a venir al templo y va a haber comercio en el templo. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Les voy a dar las citas bíblicas como sustento de todo lo que estoy diciendo. Mateo 21:15 en adelante va a decir el episodio en que Jesús, como el verdadero Malquías, se encuentra con un comercio en el templo. Leámoslo. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Súper conocido ese pasaje, ¿verdad? Me llama la atención lo que cuenta el otro testigo ocular, Juan, en el capítulo 2 de su evangelio, versos 12 al 16. Me permito leer. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que venden palomas, quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Nota lo que vio este testigo en esa escena impresionante de ver al Hijo de Dios enojado. Y conocen la escena, ¿verdad? Pero me llama la atención que él echa fuera a los de los bueyes, echa fuera a los de las ovejas, a los que están vendiendo este tipo de ganado, pero no echa fuera a los de las palomas, sino que a ellos les habla. Y a ellos es quienes les dice que ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones o en una casa de mercado. Qué interesante que a ellos no los echó, sino que les habló y le dijo, quítenlo ustedes. ¿Por qué creen que el Señor tuvo esta diferenciación de conducta, de echarlos a unos y a otros no, aunque ellos también estaban comerciando? Muy bien, por lo que acaba de pensar seguramente, porque la paloma representa al Espíritu Santo. Y la paloma, el Espíritu Santo, fue enviado a los creyentes. Y es lo que Dios va a restaurar en esa puerta. El comercio con el Espíritu Santo. El comercio con Dios. Y aunque eso pareciera algo que no nos corresponde, he visto que muchos de nosotros nos hemos visto en ocasiones donde negociamos y comercializamos la fe. Comercializamos y como astutos, en este caso colombianos, negociamos con el Señor cuando sabemos que es necesario estar en los negocios del Padre, como dijo Jesús a sus 12 años, pero son sus negocios, no nuestros negocios. Somos llamados a colaborar en sus negocios, con sus principios. No somos dueños del negocio. Ahora bien, ustedes dirán, no, esto no me aplica a mí, por favor. Cuando yo he negociado con Dios, Dios me libre de eso. Pero yo le doy algunos ejemplos, los cuales he visto. Y si ayuno 20 días, ¿será que mi hijo se convierte?
Y si pongo además un dinerito extra y pacto con Dios, ¿será que Dios me da ese favor? Estás negociando con el Espíritu Santo. Entonces me imagino Dios viendo tus dólares y dice, ahora sí, me faltaba tu dinero. Es que era eso lo que me faltaba para yo poder obrar. Por supuesto, ¿cuánto es que necesitas? Algún día algún comerciante se entró por el templo y nos enseñó eso, lo cual es falso. Y si me congrego en cualquier congregación o me conecto a la palabra, eso ya me hace cristiano. ¿Usted es cristiano? Claro, yo me congrego. No te pregunté eso. ¿Tú crees en el Señor? Sí, yo me conecto a la palabra. Eso no te hace cristiano, ni te hace alguien creyente. Y si únicamente leo la Biblia del versículo que me llega en mi app y además lo publico en el estado, eso me hace un amante lector. ¿Usted lee la Biblia? Claro. A mí me llegan los versículos todos los días y esa es mi lectura. ¿Se parecen a esos hermanos o a esas personas que le escriben a uno de cumpleaños? No había olvidado este cumpleaños, está esperando la fecha. Mentiroso, Facebook te acordó. No es que me quieras ni te acuerdes, hubo alguien que te acordó. Así creemos que podemos engañar a Dios. Yo amo tu palabra, Señor. Leo la app todos los días. Mentira, si no te acordara eso, no leerías nada. No tienes un cronograma de horas de lectura, un orden de lectura. Pero negociamos con Dios. Y sí, yo amo al Señor. Si ora el pastor por mí, ¿no será que de pronto milagrosamente empieza a prosperar mi casa? Hagamos ese negocio, vamos a hacerlo. No es así que funciona. Y si de pronto ungen la casa, sin importar lo que haga yo en mi casa, pero ese aceite debe tener algo especial. Algo pasará. Si el pastor pone el aceite en las paredes, algo pasa. Los demonios le tienen miedo al aceite. Así como Drácula huye delante de la estaca, yo creo que los demonios le tienen miedo al aceite. Creemos que así podemos negociar que nos vaya bien. Y si ungen el carro, sin importar yo a quién suba o a quién baje, o que haga en él, pero si ungen el carro para que no se le pinche ni una llanta. ¿Será que así funciona? Y negociamos con Dios. Y además le pongo un sticker al carro que diga Dios es mi piloto, aunque me pase todos los semáforos en rojo. Yo recuerdo que mi papá era uno de estos negociantes y tenía un proverbio que marcó mi vida. Dice, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y decía, ora por mí, Alex, y que los que están en casa oren por mí, aunque él tenía su vida aparte de Dios. Pero creía que podía negociar con Dios, creyendo que otra persona podía salvarlo. Sin embargo, cito algunos ejemplos que se me pasaron por la cabeza, porque estamos más acostumbrados a los negocios astutos que a los procesos de Dios. Queremos mejor negociar con Él, que nos vaya bien los caminos, y sobre todo la iglesia en Colombia, que somos conocidos por la astucia, por la malicia indígena, de sacarle a todo solución, de acortar caminos. Debemos tener cuidado de esto porque Dios no es así. Él tiene procesos para que no comercialicemos ni volvamos la fe o la comunión con Él algo a nuestra manera, sino que es a su manera. Así que para Dios poder hacer esto, tiene que refinarnos. Y aquí es donde va a aparecer el protagonismo del hijo del platero, el hijo del refinador, Jesús. ¿Y cómo refina el platero? Pues evidentemente este metal, plata. Y hay varios versículos en la Biblia, escogí solamente dos, para mostrárselos de cómo Dios trata a los que decidieron ir y seguir al Señor, de ir a su templo, es decir, de ir a su presencia, de aquellos que le dijeron sí a Dios, a ellos Dios va a tratar y va a ponerlos en procesos. A saber, les voy a leer dos versículos que habla el hijo del platero, cómo trata. Y meteré aquel tercio en el fuego, Zacarías 13:9, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo los escucharé, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios.
Entonces aquí vemos que Dios funde a sus escogidos como a plata y como a oro. En ese orden, como a plata y como a oro. Y otro que quiero que retiñamos más, Malaquías capítulo 3, verso 3. Malaquías 3:3. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Qué curioso que Malaquías 3, que es el famoso pasaje de los diezmos y ofrendas, y si pensó que le voy a hablar de eso, no se desconecten, tranquilo, solamente que antes de Dios pedir la ofrenda y los diezmos, al principio de ese pasaje dice, yo tengo que afinarte, refinarte. Qué interesante que primero afine el corazón para luego instarnos a dar. Aquí con mi esposa hemos tenido varios procesos de gente no refinada en esta área. Y antes de que ellos puedan dar una ofrenda al ministerio o a cualquiera de otros, porque han venido otras congregaciones también a consultarnos, les decimos, soluciona primero en tu corazón con el Señor, porque más que tu ofrenda, Él mira el corazón refinado con el que das la ofrenda. Él no quiere tu dinero, Él quiere tu obediencia, que le hagas rey de todo lo que tienes. Y el diezmo, la ofrenda, es un acto que refleja esto. Y le decimos a esas personas, refina primero tu corazón, para de diezmar si todavía no tienes claro ese punto. De hecho, no diezmes porque maldecirías el lugar donde estás. No porque haya un efecto para que puedas maldecir, sino que no hay efecto en esa honra, no hay honra en lo que estás haciendo. Así que Dios tiene que tratar ese asunto fundiéndonos como a plata. Ahora, creímos que eso de purificar no era lo mío. Hace 8 días, el que espera que el Señor venga se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Creímos que esa frase, ese verso mejor, en Primera de Juan, no es con nosotros. Pues llegamos a esta puerta y Dios nos dice, te voy a purificar. No es de palabra. Voy a purificarte si quieres avanzar conmigo. ¿Y cómo nos purifica? Como el platero trata la plata. Así que vamos entonces a quiero mostrarles cómo en la Biblia hubo 2 hombres, uno que le gustaba ir al horno del platero, donde el platero hace su proceso de fundición de plata. Había un hombre que constantemente le gustaba ir a ser probado. Y otro hombre, también de renombre, que el día que fue pesado, probado por Dios, fue muerto. Así que conozcamos el primero. Este primer hombre muy conocido llamado David compuso el Salmo 139. Y quiero pedirles que le puedan leer ese salmo conmigo. Y al Dios que prueba los corazones de los hombres, hay un hombre que se le adelanta y le dice lo siguiente allí en el Salmo 139. Oh Yahvé, tú me has escudriñado, me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos conoces mis pensamientos, escudriñas mi senda y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4, porque aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahvé, tú la sabes toda. Me has constreñido por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo de los mares, aún allí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, sórbame la tiniebla y que la luz en torno a mí sea como la noche, tampoco la oscuridad es oscura para ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te es la tiniebla que la luz. Tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Verso 15, no fueron encubiertos de ti mis huesos
aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión y todos mis días fueron trazados como se escribieron en tu rollo. Y para él hubo un día entre ellos. Oh Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Verso 19. Oh Eloá, si hicieras morir al impío y a los sanguinarios, se alejaran de mí, que hablan contra ti intrigando, que toman tu nombre en vano. Oh Yahvé, no aborrezco a quienes te aborrecen, no me repugnan los que se alzan contra ti. Con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. Verso 23. Escudriñame, examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Precioso esta oración de David. Él sabe que no puede escapar de la presencia de Dios. No cae en el ridículo de creer que puede engañar a Dios en lo oculto. Y antes de que él pretenda creer esto, al contrario, le dice, pruébame, examíname. ¡Qué oración! No he encontrado otra oración. Si usted la encuentra, me avisa, por favor. Otra oración en la Biblia donde se le diga a Dios, examíname. ¿Por qué? Porque Dios, aunque prueba los corazones, no necesita examinarnos o probarnos para saber quiénes somos. ¿Cómo? Vamos a pedirle al que nos examine si él lo conoce todo. A ver, aquí en la tierra, cuando alguien padece una enfermedad o le está doliendo algo, presenta unos síntomas, se hacen exámenes para diagnosticar, para identificar eso que está pasando. ¿Por qué? Porque está oculto, no se sabe y necesitamos hacer exámenes de sangre, de orina, etcétera, para poder identificar lo que le pasa a esa persona, ¿cierto? O cuando una empresa tiene una vacante y necesitan un profesional en algún área, pues precisamente hace pruebas para que no conocen a los vacantes y de acuerdo al resultado de esas pruebas, pues eligen al mejor, de acuerdo a su objetivo, ¿verdad? Bueno, los exámenes en Dios no son para esto, porque para Él no hay nada oculto. Él te prueba no porque no sepa hasta dónde llegas tú. A ver hasta dónde llegará Él. ¿Quién sabe qué hará? Él sabe tus capacidades. Sabe tus límites, sabes en qué no puedes ser tentado y en qué sí puedes ser tentado. Y de acuerdo a esa soberanía, Él abre o cierra puertas. Él no necesita probarte para ver quién eres tú. No. Él necesita probarte para moldearte a la imagen de su hijo, no por lo que tú puedas hacer. Él sabe, él te entretejió en el vientre de tu madre, conoce tu ADN perfectamente. ¿Cómo decirle al Señor que me examine para saber hasta dónde yo llego? Al que hizo el principio y fin de todas las cosas, al que creó este mundo materia y antimateria, al que creó las cerca de 200 billones de galaxias que hay, al que creó los 6 sextillones de estrellas que hay y que según la Biblia, a todas esas estrellas Dios las llama por su nombre. ¿Cómo a Dios tan inmenso y soberano no va a conocer lo que hay en tu corazón? Lo conoce perfectamente. Pero entonces, ¿por qué David le dice, examíname, pruébame? Porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba desesperado por estar a cuentas con Dios. Ese era el fuego de su oración. No quiero hacer nada en oculto. Ya lo hice una vez y moría. Salmo 51. ¿Quién quiere ahora vivir a cuentas con Dios? Examíname para ver si es que estoy atrasado, debo correr. Si es que estoy adelantado en algo, debo parar. Si es que estoy desviado a derecha y debo volverme al camino si estoy a la izquierda. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre perfecto, sino un hombre que cada día le dice, necesito estar a cuentas contigo. Líbrame, Dios, de estar lejos de ti. ¿Y cómo estar lejos de ti si estás en todas partes? Y si todas las partes están en ti, ese es el corazón de aquel
que rinde cuentas a Dios, que está en la puerta del juicio. Y alguien con esa cultura de rendir cuentas a Dios es fácil de identificar. ¿Por qué? Rinde cuentas aquí en la tierra. Porque sabe que, por ejemplo, el honrar a padre y a madre es rendirle cuentas a Dios. Entonces, un hijo que rinde cuentas a Dios es fácil, rinde cuentas a sus padres. Una esposa que rinde cuentas a Dios, fácil, rinde cuentas a su esposo. Un esposo que teme a Dios, que rinde cuentas a Dios, que está en esa puerta, rinde cuentas a su esposa. Rinden cuentas a las autoridades. Por eso tienen temor de hablar en contra de las autoridades puestas. Oran por los gobernantes de la ciudad. Procuran hacer las cosas derecho. ¿Por qué? Porque rinden cuentas a Dios. Tú te puedes decir, yo rindo cuentas a Dios y estás peleado con tus autoridades. No. No digas eso. Eso no es convergente. No es coherente. Así que este es el corazón de David. Quiero estar a cuentas con Dios. En el Salmo 17:3 va a decir David, tú me has probado el corazón y me has visitado en la noche. Me has puesto a prueba y nada hallaste, y he resuelto que con mi boca no peque. ¡Wow! Qué bueno que en las noches Dios nos encuentra acostándonos, no en nuestros celulares precisamente, no viendo una serie, sino que como David, antes de ir a la cama, antes de que demos sueño a los ojos, podamos decir, Señor, pequé contra ti, no me visitas en la noche. Y a ti que me estás oyendo, muchas noches Dios te ha visitado. ¿Qué te ha encontrado haciendo? Él quiere que día a día le demos cuentas de lo que hacemos, de lo que hablamos, como dice aquí David. Muy bien, les voy a hablar del otro hombre, ¿le parece? Este es David, alguien que que quiere ser probado por Dios, examinado por él. Pero hay otro hombre, también de renombre. Escogí a Belsasar. Y lo que estoy a punto de relatarles está en el libro de Daniel, capítulo 5, el nieto de Nabucodonosor. ¿Recuerdan al gran Nabucodonosor? Al del sueño, y que Daniel va y interpreta el sueño, donde los diferentes reinos en la historia del hombre van a venir, y etcétera. Bueno, él muere finalmente, tiene un hijo, luego otro hijo, y este hijo llamado Belsasar va a reinar en Babilonia poco tiempo. Y Daniel 5 nos dice cómo es ese poco tiempo de su reinado. Y en un día este hombre va a hacer un banquete para las 1000 personas más importantes de su reino. Y en ese banquete, como en todo banquete, hay mucha comida. Y en este banquete va a haber mucho vino. Y este hombre, Belsasar, se va a emborrachar. Y muchos de los que están en el banquete, seguro, van a estar borrachos. Y como dice en el original, cuando él ya estaba recalentado, borracho, se le ocurrió una idea, una mala idea. Dijo a sus sirvientes, traigan los vasos de oro y las copas que mi abuelo guardó, que capturó del templo de Jerusalén, para que sirvamos más vino. Y eso pasó. Trajeron las copas que eran consagradas para todos los menesteres del servicio al Señor, que estaban capturadas por Nabucodonosor, y sirvieron allí el vino para seguir emborrachándose. Cuando hicieron eso, de repente, encima de un candelabro de aquel palacio, donde fuera vistoso para todos, una mano de un hombre se aparece. Con forma de hombre, era la mano de Dios, pero con forma de hombre, y va a escribir algo en la pared. Mene, mene, tekel uparsin. En ese momento describe Daniel 5 que este hombre palideció, quedó blanco. El Señor se les dañó la fiesta. Se le pasó la borrachera. ¿Qué sal de frutas? Ver una mano que está escribiendo algo, de repente se dirá que estoy tan tomado que ya estoy viendo esto. Dice que este hombre tuvo tanto miedo que una rodilla le chocaba contra la otra. Y gritó llamando a sus adivinos y a sus magos. Y les dijo, ¿qué significa esto? Y ninguno supo. Una mujer importante del reino se acordó de Daniel, hicieron llamar a Daniel, y Daniel primero exhorta a este hombre y le dice, ¿no tuviste temor de lo que te enteraste de lo que Dios hizo con tu abuelo por jugar con Dios? Y tú tampoco temiste, por tanto yo te daré la interpretación. Y es Mene, Dios numeró tu reino, o ha contado tu reino.
Tequel, él te ha pesado en balanza y fuiste hallado falto de peso. Uparsin, tu imperio se ha roto y se ha dado al siguiente imperio, los medos y los persas. Y esa noche fue la noche en que él murió. Belsasar murió. Ahora bien, aquí vemos entonces otro comerciante con los utensilios del templo, Belsasar. Y de esta historia, de tantas lecciones que nos da, Dios tiene un límite, nos dice. Dios tiene un límite. Y aquel que juega con lo sagrado y lo vuelve un comercio para sus deleites, Dios tiene un límite con eso. Y Él quiere que sepas que así como este hombre o como David se adelanta, todos pasaremos por una balanza. Todos somos llamados a juicio. Y lo que Dios quiere es que el sentir de David lo tengamos nosotros. Vamos a juicio, a cuentas, antes de que Dios nos llame a su presencia, porque no sabemos si sea nuestra última noche de banquete, donde nos estamos burlando con Dios, de Dios. No sabemos si es la última semana que nos queda o el último año. Solo el Señor lo sabe. Pero lo que Él quiere es que nos seamos llamados a cuenta. Y si Dios te llamara hoy a cuentas, no necesariamente que tome tu vida, sino que esta noche te visite y digas, va a ser pesado lo que has hecho. ¿Serías hallado falto de peso o en sobrepeso mejor? Sobrepeso de mentiras, sobrepeso de indolencia, sobrepeso, te sobran kilos de carnalidad, de malicia, sobrepeso de lujuria, kilos de más de malicia, o al contrario te hallaría falto de peso, falto de misericordia, falto de paciencia. Estás desnutrido en la generosidad, desnutrido en la paciencia, eres un raquítico en la oración. A los comerciantes del templo el Señor les dice, eso es una cueva de ladrones lo que ustedes están haciendo, están robando el propósito para el cual es el templo, la oración. Tu templo, tu cuerpo, tu vida es para rendirle cuentas al Señor. No es tu templo, no es tu cuerpo, no es tu vida, no es tu tiempo, el Señor pagó por él. Y si le dijiste sí al Señor, debes rendirle cuentas. Y el Señor dice, debería ser una casa de oración. ¿Cómo se rinde cuentas al Señor? En oración, sencillamente. No necesitas de otro sacerdote, sino el único sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, es la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Eso define tu nivel de rendición de cuentas. Cuando preparaba esta palabra pensaba en el MYS. Y eso es una palabra para los de este ministerio. Hace un tiempo dimos el reto del minuto de la oración. ¿Cómo sigues? El minuto del amor, gracias. El minuto del amor que era un minuto de oración. ¿Cómo sigues en ese reto? ¿Todavía conservas el minuto del amor? Eso era para un principio. Al día de hoy, ¿cuánto tiempo pasas rindiendo cuentas? ¿En un minuto alcanzas? No creo. ¿O abandonaste el minuto? Eres falto de peso en el espíritu. Así como tienes un cuerpo físico, también tienes un cuerpo espiritual. Es en oración que se rinde cuentas. ¿Cómo está tu vida de oración? Dios necesita entonces de una generación que rinda cuentas a Dios, que esté a cuentas con Él para llamar a otros, para que pronto sean instados a rendirle cuentas a Dios, que no jueguen con lo santo, lo vil y lo santo, no lo mezclen. Dios necesita una generación como Daniel, que generación tras generación, reino tras reino, esté rindiendo tanta cuenta a Dios que tenga la autoridad de decir a otros, ríndele cuentas a Dios. Hasta aquí llega tu imperio. Dios dice que hasta aquí llega tu vida. Dios dice que hasta aquí llegas. ¿Habrá gente hoy, siglo XXI, de oración? Que tenga esa necesidad de David, decir urgentemente, necesito, no puedo acostarme sin orar. No puedo acostarme sin decirle, Señor, mira lo que hice. Lo bueno, recíbelo para tu gloria. Gracias por todo eso. Y lo malo, perdóname. ¿Habrá aún familias así? No, el viernes es la oración, el domingo con el pastor oramos.
Gente que le rinde cuenta porque no sabe si es su última noche. Antes de continuar al siguiente punto del mensaje, que es el último, quiero leerles algo que quizás te está pasando a ti como casa o como individuo. Quizás. Luego les doy la cita. Es por supuesto algo de la palabra. Pero quiero que me pongan atención. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran el bolsillo roto. El Señor Todopoderoso dice, piensen bien lo que están haciendo. Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Dios va a responder por qué la escasez. Pues mi casa está en ruinas, mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a eso, el cielo ha retenido su lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. Si quizás haces parte de la gente que dice, no me alcanza. Trabajo y trabajo y trabajo. Y aunque más trabajo, más me toca pedir prestado. Pero la promesa que el Señor da es que si nosotros nos dedicamos a su casa, el aceite y el vino no van a ser tocados. Tú portas el aceite, el Espíritu Santo. Tú portas el vino, la sangre de Jesús. Y en los postreros tiempos, como está escrito en Apocalipsis, que el costo del mercado subirá extravagantemente, al vino y al aceite le alcanzará, tendrá suficiente. No importa los tiempos de escasez o las noticias de todo lo que el mercado sube o el costo de vida. A Dios no le importa eso, le importa que seas vino y aceite. Pero es muy claro la palabra aquí en Ageo 1, 5 al 7, donde dice, por ustedes estar construyendo sus casas, olvidaron la mía. ¿Cuál casa? La construcción de las 10 puertas. ¿Has prestado atención? No, hay que trabajar el domingo, también hay que trabajarlo. ¿Has prestado atención? Si te dedicas a construir la casa de Dios, prueba a Dios. Si no, te sustentará. Y lo poco que recojas te alcanzará. Lo mucho que recojas te alcanzará para tus necesidades y para bendecir a otros. Esa es la bendición de Dios. ¿Qué camino vas a escoger entonces? ¿El de David, quiero ser probado, o el de Belsasar? Si escoges como el de David, pasemos al siguiente punto. La ruta de los que son probados como la plata, la ruta de la plata. Y hice una investigación cómo se refina la plata y hay 7 pasos fundamentales por cómo se hace la fundición de la plata. Y se los voy a mostrar rápidamente. Lo primero que hace una empresa, una persona que extrae, que comercializa la plata, precisamente, el primer paso es la extracción del metal. Y en esa extracción salen con las rocas, con las piedras grandes, y está mezclado otros elementos, como el plomo, el zinc, el cobre, junto con la plata. Se saca de las montañas y se extrae el mineral donde se ha perforado la montaña. Y es lo primero que Dios hace contigo. Te ha escogido para que seas anunciadora. Y que no digas, soy muy joven, soy inexperto, porque a donde quiera que yo te diga que vayas, irás, y lo que diga y lo que ponga en tu boca, eso dirás. Es el primer proceso que hace Dios contigo como plata. El segundo proceso que hace esta industria es la trituración y la molienda. Cuando llegan entonces esos trozos de roca y fragmentos,
son llevados a una planta de procesamiento donde hay unas máquinas con mandíbulas especiales y unos rodillos equipados para que esas rocas y fragmentos sean reducidos y sean ahora polvo fino y homogéneo. Y es cuando del camino del Señor, el Señor te dice, yo quitaré ese corazón de piedra, ese corazón de carne, te lo pondré, el corazón de carne. Y empezaré procesos en ti, perdonarás al que te hirió, para que yo también pueda perdonarte. Tomarás tu cruz y me seguirás. El tercer proceso se llama la flotación y la separación. Este polvo fino se mezcla con agua y otros químicos en tanques gigantes diseñados para maximizar la eficiencia del proceso. Los productos químicos actúan como colectores para así separar la plata de los otros elementos que van a ir cayendo al fondo del tanque. Es aquí cuando Dios te llama y dice, los que son de Cristo han crucificado su carne y sus deseos y sus pasiones. Los lleva a tomar agua de vida, donde ya no hay culpabilidad porque todos los pecados quedan en el fondo del mar. Y los lleva a beber de sus aguas de perdón, un proceso de flotación y separación del metal, de la plata. Cuarto proceso, fusión inicial. El material obtenido se irá para hornos especializados con arriba de los 1000 grados Celsius, con el fin de separar los desechos de la plata a través de una aleación llamada Dore. El Dore es ese proceso de este material metálico de la plata y el oro con proporciones no puras. Se prepara este producto para un camino más impecable. Entonces esta fusión es cuando comienzas a ser uno con Cristo. Y pasas por diversos fuegos. Y ayer el Señor te dice, tened por sumo gozo cuando te halles por diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe. Y la prueba de tu fe, paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El quinto proceso, la refinación química. El Dore, esa aleación cruda de la que hablábamos, de la plata y el oro, se refina en otro proceso y se usa un ácido nítrico o un método de electrolisis. Este ácido reacciona con el Dore y deja que la plata comience a tener como pequeños cristales, pequeñas luces. Las primeras luces comienzan a salir por esta plata que empieza a refinarse. Es cuando el Señor comienza a bautizarte en fuego y va a empezar a usarte en pequeñas acciones. Y empiezas a arder por lo que a Él le arde. Y en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que la fe no falte en ti. No andes por vista, sino por fe. Y en ese momento los que están a tu alrededor comienzan a ver luz y dicen, ¿por qué te gozas en medio de esta aflicción? ¿Por qué oras por otros enfermos si tú también estás enferma? ¿Por qué sigues en pie a pesar de esta tribulación? Si Dios no te ha contestado. Y empiezan a ver luz, empiezas a ser un referente para otros. Y tú te mantienes firme en la fe. Y estás siendo refinado químicamente en tu espíritu, en este horno del Señor. El sexto proceso, creeríamos que ya por brillar un poco se acabó el proceso, pero es el moldeo de los lingotes. Se funde otra vez allí en el horno de fuego, va bajo altas temperaturas, en moldes para los pesos y tamaños específicos de acuerdo a la necesidad, en una superficie uniforme. Y aquí nos habla que el Señor vuelve a probarte una y otra vez tu fe. Dice, ¿por qué he pasado por esto y otras personas no pasan por esto? No somos pocos los que pasamos por esto. Y es el molde que Dios tiene para ti. Y en eso que has sido probado vas a ser usado. En ese camino que tú dices, ¿por qué me tocó a mí pasar por esto? ¿Por qué fui abusada? ¿Por qué fui abusado y otros fueron tan guardados? Dios te ha pasado por todo este proceso para que ahora puedas brillar y ser sanidad para otros. Él necesita que seas su plata. ¿Por qué me ha tocado pasar toda la vida por este proceso de viudez? ¿Por qué me ha tocado por este proceso de orfandad? Dios te ha ido moldeando.
¿por qué no se me ha quitado esta enfermedad? Podrías preguntarle si es por eso. No estoy diciendo que sea estrictamente por eso. Puedes preguntarle al platero, al hijo del platero. Tiene un molde, un propósito para ti. En este camino, Él te funde a esas temperaturas de la prueba de tu fe para que seas usado en eso. Todo esto es usado para refinar tu corazón y que sanes corazones de otros, para que le digas a otros, el dolor tiene un fin. El dolor tiene un fin. Dios es fiel. Y séptimo, un control de calidad. Se garantiza la limpieza de la espectrometría que garantiza la calidad analizando su composición química y cómo reluce la plata. Es aquí donde el Señor dice, ustedes son mis embajadores, yo los envío. Ustedes son cartas leídas. Estos 7 procesos de cómo se refina la plata es lo que el hijo del platero hace para reconstruir y llamarnos a la puerta del juicio. Quiero decirles 2 cosas para terminar. La primera es una historia que cuenta que un grupo de hermanas de oración leyeron este mismo pasaje de Malaquías 3:3, donde vuelvo a insistir y vuelvo y lo leo. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Cómo limpia el Señor? Sentado. ¿Cómo refina el Señor? Sentado. Y limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y plata. Esta mujer que estaba leyendo, una de ellas en el grupo de oración, se comprometió a buscar un platero para preguntarle cómo se fundía la plata. Y al otro día fue y buscó un platero y le dijo, señor platero, ¿cómo funde usted la plata? Y este platero le dio los 7 procesos que acabamos de leer. Y luego que ella comprendió el proceso, dijo, ¿le puedo hacer 2 preguntas más? La primera es, ¿usted se sienta para refinar la plata? ¿Lo hace sentado de esa manera? El platero, asombrado por esta pregunta inusual, le dice, por supuesto, yo debo hacerlo sentado para mirar de cerca la temperatura a la que voy a someter la plata, porque cualquier temperatura menor o mayor puede dañar la plata. Y esto es un mensaje para ti que, como cantamos hoy, el que está sentado en el trono. Él no está sentado simplemente recibiendo alabanza y diciendo más, más. Él está sentado mirando tu aflicción, mirando la temperatura de tu aflicción, diciendo, yo tengo cuidado de ti. No te voy a dejar soportar más y tampoco te voy a dejar soportar menos. Es la medida. Él está sentado mirando tu aflicción. Y una última pregunta que esta mujer hizo es, ¿y usted cómo sabe, señor platero, que ya ha terminado el proceso de refinación de la plata? A lo cual el platero le responde y le dice, muy fácil, yo saco del horno a la plata y la llevo a una mesa. Y en la mesa me asomo en ella y cuando veo mi imagen reluciente en ella, significa que he terminado. Su brillo es suficiente. Y es lo que el hijo del platero hace contigo. Muchas veces ha querido acabar el proceso contigo y te lleva a su mesa para cuidarte. Y se ha asomado en tu corazón. Y el proceso se terminará cuando el Señor vea su misma imagen reflejada en ti. Antes de pasar al tiempo de la mesa, quiero leerles cómo el hijo del platero, el Señor Jesucristo, también fue fundido como molde perfecto, varón perfecto, Cristo Jesús. Déjenme leerle el perfil de este hombre perfecto en los momentos del horno. Varón de dolores, experimentado en quebranto,
Escondimos de él el rostro y fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros le tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, como un corderito mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Mediante juicio fue quitado con violencia. Y su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra y por la transgresión del pueblo fue llagado. Aleluya. Pero con el rico fue su tumba. Y aunque no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, plugó, quiso Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad de Dios, de Adonai, triunfará en su mano. A causa de la aflicción de su alma, verá luz y quedará satisfecho. Oh, la plata preciosa. Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los inicuos, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Él, siendo forma de Dios, no consideró en aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual está saliendo del horno. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él mismo se sometió a su horno. Vamos a entrar en el tiempo de la cena, lugar de examen, lugar de rendición de cuentas. Y quiero darle el paso, por favor, a Julito, para que él pueda dirigirnos en este tiempo de rendición de cuentas a través de la cena. Julito, por favor. Ya, ahí ya. ¿Me escuchan? Sí. Vale. Muy buenas tardes para todos los hermanos que se reúnen con nosotros. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de vida. Estamos como familia, como hijos de Dios, delante de su presencia para celebrar el acto que por medio de Jesucristo nos enseñó para que siguiéramos realizándolo en su conmemoración. No sin antes tener un tiempo de comunicación con Dios, que es lo más importante. Estamos aquí para reconocernos pecadores, para reconocernos 100% necesitados de Jesucristo, del único camino que nos dejó Dios a seguir, de la única verdad que tenemos que aceptar en nuestro corazón para poder ser salvos, y esta persona se llama Jesucristo. Damos gracias por la vida de Jesús, damos gracias por la venida de Jesucristo a este mundo, que nos enseñó cómo vivir, que nos enseñó cómo ser misericordiosos y amorosos unos con otros, aún con nuestros enemigos. Damos gracias por la vida, damos gracias por el cuerpo que Dios nos regaló a cada uno de nosotros para poder vivir, para poder desarrollar todas nuestras actividades, para poder también disfrutar de nuestra familia y de nuestros semejantes.
Damos gracias también porque nos provee todo cuanto necesitamos. Por eso estamos aquí para dedicar este momento y para conmemorarlo a Dios. También queremos pedirte que por favor nos ayudes a ser dignos de ti. Nos reconocemos pecadores e indignos por tanto pecado que cometemos, por tanta falta que tenemos de nuestro día a día, por tanta ausencia de amor, por tanta ausencia de misericordia, de generosidad. Sabemos que como nos explicó Alexitos el día de hoy, un día nos llamarán a juicio y un día nos llamarán a pesar todo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer en nuestra vida, y queremos encontrarnos en el peso correcto de Dios, que Él nos diga que estamos bien de peso, como nos explicaron también, que no estamos en sobrepeso de cosas malas, que no estamos en raquitismo de cosas buenas. Queremos que las cosas buenas invadan nuestra vida, que los frutos del Espíritu Santo como el amor, la misericordia, la generosidad invadan nuestra vida. Pedimos todo esto para que por favor podamos vivir eternamente contigo, Dios. Y el día de hoy queremos celebrar esta cena dignamente delante tuyo, Dios, para que podamos ser reconocidos como hijos tuyos, para que podamos ser reconocidos como herederos de tu reino, para que podamos ser reconocidos en esa eternidad de tu luz, de tu verdad y de tu amor. Queremos dedicar este pan y este vino que vamos a beber en la conmemoración que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Queremos que seas tú bendiciendo este pan, queremos que seas tú bendiciendo este vino, Dios. Que sea este acto recordando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, y que con este acto nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, nos aceptamos también como necesitados de Jesucristo en cada segundo de nuestra vida, y que fuera de Él no podemos dar fruto también como Él nos lo enseñó en su palabra. Nosotros somos los pámpanos, pero necesitamos estar pegados a Jesucristo para poder dar buen fruto. Queremos ser dignos delante tuyo, Dios. Por favor, míranos con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos generosos, como siempre lo has hecho con cada uno de nosotros. Sigue llenando nuestra vida con tus bendiciones, que a pesar de que muchas veces no las vemos o no te agradecemos, tú las sigues derramando en cada uno de nosotros, nos sigues prosperando en nuestros negocios. Ayúdanos también en esas batallas diarias que tenemos en nuestra mente, o en esas batallas diarias que tenemos con de pronto las cosas malas, con la impaciencia, con la falta de generosidad. Ayúdanos a llenarnos de todas estas cosas buenas que Jesucristo nos enseñó. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, para que todo esto se haga realidad en nuestras vidas. Podemos comer del pan y tomar del vino. Nuevamente, gracias, Dios, por hacernos dignos por medio de tu Hijo Jesucristo. Por favor, síguenos acompañando en nuestro día a día, en esta semana que se viene, que podamos sentir tu presencia, tu calor, tu amor en nuestras vidas, y que podamos asimismo reflejar esto en nuestros semejantes, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros clientes, en nuestra familia, en nuestros amigos. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Gracias. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios los bendiga.